Amigas y amigos, por fin domingo, por fin cara a cara, siempre en Red Televisión de 13 a 14 horas. Tenemos lo mejor de lo mejor en este verano 2020. Claro que sí, vamos de inmediato con una conversación entretenida, inolvidable, llena de exclusividades, con el inspector Vallejos, aquí en el cara a cara. ¿Qué es lo peor de ser Leo, inspector? Se dice que somos egocéntricos, ¿eh? Sí. Que somos, y las mujeres no soportan bien esa parte nuestra. Pero no tiene vuelta eso. No tiene vuelta, porque no tiene vuelta. En el fondo, claro, a veces lo disimulamos bien, ¿eh? Sí, vendemos humo. Claro. Vendemos humo. Pero en el fondo nos sentimos capaces y bla, bla, Reyes bla, de la bla. selva. Oye, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué podemos hacer? Yo lo encuentro malito, sí, ¿eh? ¿Ah? Lo encuentro malito, porque es una pelea constante contigo mismo, po. Yo creo que te pasa idéntico a ti. Sí, a mí me pasa. Es una pelea constante, ¿verdad? Sí, claro. Hay que mantener los frenos. Oye, hay que tener los frenos más o menos cortitos. Al señor, claro, cuando estaba vivo, que en paz descanse, en esas alocuciones que le daba a su gente en Mega, él decía, lo peor de todo es la soberbia, decía. Lo decía él, porque era un hombre poderoso con todo eso. ¿Ah? Y yo le encuentro toda la razón, fíjate. José Miguel, amigo, lo peor es... ¿Qué es el peor defecto en un ser humano? Tú, tratémonos de tú para facilitar la cuestión. Por favor. Tú que eres un gran músico, un hombre que ha viajado a dedo por Latinoamérica, eso no es menor, yo viajé a dedo también, no hay nada mejor para aprender de la vida y el ser humano que viajar a dedo sin ni uno, pasarlo pésimo y conocerlo todo. Y además 20 años en la PDI. Sí, mira, ¿Qué es lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano? La falta de caridad, oye. ¿De caridad? De caridad. Cuando te vuelves insensible frente a los problemas, a los sufrimientos del ser humano. Sobre todo cuando trabajas en aspectos que se relacionan con el sufrimiento de seres humanos, claro, como ha sido mi profesión, te das cuenta, la detective. Y si tú eres indiferente, frío, no importa que todos los días veas un suicidio, un homicidio, no importa. Todos los días tienes que ser capaz de condolerte. Y el día que pierdes esa capacidad, mejor te retiras. Ese es el peor defecto. Y eso va para muchas profesiones, ¿eh? Sí, para muchas profesiones. Cuando se pierde la capacidad del dolor, claro, del asombro, ¿eh? Claro. Del asombro. Y esto de no ser empático y es terrible, ¿eh? Y los leos luchamos contra eso. Sí, sí. Nos ponemos duros de repente. Claro, sí, luchamos contra eso y de repente una tremenda tragedia. Caramba, oye, lo estoy sintiendo, ¿no? No por el hecho de que te pueda pasar a ti. No, está claro. No, porque ahí ya es falso, po. Sí, po. Sí, po. El hecho de ponerte en el lugar del otro. La vamos a conversar todo, amigo mío, don José Miguel Vallejo. ¿Qué recuerdos de chico, de la casa, de niño, a los 4, 5, 6 años? Papá, mamá... ¿Qué recuerdos? Fueron miserables, oye, miserables, porque mi madre se había retirado del... Era abogado, como tú dijiste, y fue jueza del... ¿Fue jueza él? A lo largo de su vida, ¿no? Y mi padre se había jubilado con el grado de capitán nomás. Ya. Entonces era poca la entrada económica que llegaba a mi casa. ¿En Santiago? No, estábamos en Quilpué, que he recorrido todo el país, Tomás. Ok, sí, tú andabas de ciudad en ciudad, más bien tu familia, tu papá. Claro. Y era una vida miserable, oye. Miserable. Y mis padres creían que se podía vivir dignamente de esa manera. Al último no lo entendieron así. Mi madre volvió al Poder Judicial y siguió trabajando como jueza, como te digo. Pero, José Miguel, miserable... Pobre. En el sentido de pobre, o sea... Pobre. ¿Nada para comer? Pobre. Vivía en una casucha en Quilpué de 3 habitaciones, no había agua ni luz. Teníamos una letrina para que te... Y mi madre era una jueza y mi padre era un oficial de ejército. Sí, era una cosa muy pintoresca. Pero a mí me enseñó... Muy grave. ¿Ah? Muy grave, además. Grave, pero a mí me enseñó, po. Sí, po. Me enseñó mucho, porque puedo decir con orgullo de que viví la pobreza, po. No obstante, venir de una familia muy culta, mi padre fue además historiador, un escritor, fíjate, igual que yo, y mi casa estaba plagada de libros, siempre los tuvo. Pero no había ni uno. Pero no había ni un peso. No había un peso. No había un peso. Por Dios que ocurre, ¿eh? Ocurre muchas veces, po. ¿En qué año era eso? ¿58? Yo estoy hablando de los años 60, cuando fue y después del 62 que vino el Mundial de Fútbol, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba el Mundial de Fútbol? Estaba en Quilpué. En Quilpué. Y ahí llegaron los brasileños, po. ¿Ah? Ahí llegó Pelé. Ah, claro. Al retiro, acuérdate. Exactamente. En Quilpué. Sí. Quilpué y Alemana, las tierras del gran Elías Figueroa, además. Sí, po, un ídolo, Ah, sí. Ojo con él. Grande. Un ídolo, sí. Un monstruo. Y yo iba a mirar a esos jugadores, po. Así, a Pelé y al resto que estaban ahí como niños, po. Fabuloso. Fabuloso. Y eran gallos que se acercaban a la reja donde estábamos los niños y nos daban la mano. Comilla igual que ahora. Comilla. Y venían de Brasil viajando en esas Volkswagen Combo, ¿te acuerdas de eso? Sí, pues claro. No venían en avión, pues. No.
¿Ah? No, era otro mundo. Qué increíble, ¿ah? Otro mundo. Y Pelé entrenando decía un poema. Imagínate, había todos los grandes del fútbol brasileño estaban ahí, porque una Garrincha, sencillez. Gerson. Claro. Y se acercaban a ti Esos como son niños. crack, ni siquiera crack. Con una crack. humildad, Sí. Tomás. ¿Ya no existe esa humildad? No, para nada. No existe. En ninguna parte No y en tiene ninguna cosa. relación. En ninguna cosa. Ninguna cosa. ¿Y cómo te iba en el colegio? Me iba malito. ¿Malito? ¿Ibas al Malito. colegio? Sí, Ya. Iba al colegio de chiquitito. Mi madre tenía una costumbre que nunca perdió. ¿Eh? Me metía en las escuelas más miserables también, oye, Hacía. para variar. ¿Y por qué lo hacía? Ella decía que yo tenía que Lucharla. rozarme con la gente y después cuando era jueza, por ejemplo en Traiguén, no, perdón, en Ovalle. En Ovalle yo tenía un compañero que se sentaba al lado mío, que era hijo de un homicida que ella había condenado como jueza. Chumaya. Y yo lo tenía compañero mío. Salvaje. ¿eh? Y él Qué sabía experiencia, que este niño que estaba al lado suyo era el hijo de la magistrada que había condenado a la cárcel a su papá. ¿Tú me vas a creer que terminamos siendo grandes amigos? No me cabe duda. Claro. No me cabe duda. Pero dime si no es una enseñanza para un niño. Por el mundo es así, pues, Y mi madre quería eso. genio. Mi madre quería eso. Que no estuviera con escudos, Muy con sabia. resguardo. Muy sabia la Súper mamá. sabia. Muy sabia. Porque es el mundo real, pues, amigo mío. Tú lo dijiste. Sí, es el mundo real. Tú lo dijiste. Sí. ¿Cuántos tienen ese privilegio de vivir el mundo real, güey? Sí. ¿Cuántos? O sea, tienes Y que darse agradecerlo. cuenta. Y darse cuenta. Darse cuenta. Y capitalizarlo. Porque es una inversión. Claro, y capital para bien, po. O sea, Sí, que no sí, te claro, transformes, obvio. que es lo que Lógico. le pasa mucho. Po. Salir jugando positivamente. Eso, Sí, pues. eso. O sea, fue positivo. Claro, claro. ¿Y la adolescencia cómo fue? Fue bastante similar a eso. Sí. Fue bastante similar a eso. Fíjate, siempre vivíamos en pensiones. Las juezas eran mal pagadas. Sí. Y yo te dije que mi padre tenía una jubilación miserable. Entonces vivíamos en pensiones. Yo recuerdo como 1 o 2 casas nomás en que pude habitar. El resto eran pensiones donde mi madre arrendaba 2 piececitas y ahí vivíamos. Sí. Largo tiempo. Largo tiempo, pues hasta que llegó la etapa ya de la adolescencia mayor, el jovencito, la universidad y nos separamos. Pero habían pasado una chorrera de ciudades de por medio, pues. Y con todo uno se encariñaba. Pues. Sí, pues. Sí, porque 2 años, 3 años en una, en otra. Era más o menos esa la tónica. Claro. 2 años más o menos en cada una. ¿Y qué querías, comillas, ser cuando grande, cuando tenías 12, 13, 14, 15 años? Para serte franco, yo siempre tuve el prurito de ser escritor. Tú sabes que yo tengo 8 libros Sí, publicados. tienes 8 ¿no? libros. Ya vamos a ver cuáles, cómo y temas Claro. y pa. Claro, entonces se lo copié a mi padre, eso fue una cosa, mi padre siguió haciendo intelectual el resto de su vida, pues. Ahí estaba en la casa y estaba escribiendo siempre y leyendo, y yo le copiaba esa parte, pues, le copiaba esa parte. Entonces, siempre quise ser escritor, entonces asocié yo lo que quisiera hacer en el futuro con el oficio de escritor. O sea, poder llevar a las letras Claro. lo interesante de la vida. Y para eso no cualquier profesión me servía, pues Tomás. Lógico, No servía cualquiera. lógico. Así que siempre tuvo en la mente, fíjate, inconscientemente al principio, después con más acervo, esta profesión de detective. Me gustó siempre. Veía a los detectives que iban al tribunal a hablar con mi madre y ella me contaba todo este evento de la investigación policial. Y uno lo iba... Se iba interesando como niño, ¿te das cuenta? Llegaban a mi casa a hablar de los sitios sucesos, a mi madre, a pedirle levantar cadáveres, mira, todas esas cosas. Sí, Y yo obvio, estaba ahí mirando. Es que es interesante, es atractivo. Claro, po. Es un misterio, Para además. un niño, para un adolescente. Sí, po, sí, po. Entonces tú te vas guiando la vida de acuerdo a lo que vas viendo. Claro, Y a todos nos pasa, po. claro, Y a claro. mí me pasó eso, eso. Pero llegó un poquito la madurez de joven, oye, y como me gustaba la música, ¿Qué música te gustaba? mira, me gustaba el estilo Serrat. Ese estilo me calzaba, Sí, claro, a mí me sí, calzaba claro, bastante bien. Con letras, con Con profundidad, letras, con filosofía. fondos, Sí, o con trasfondo, ¿no? con trasfondo. melancolía también. Claro, no solamente la cosa del amor, de las cosas sociales. 70, pues tomada. Tú sabes que fue Sí. una época donde tenías que estar en un lado o en otro lado. Lógico. O se te presentaba, irrumpía eso en tu vida, o tú irrumpías en ese fenómeno social. Exactamente. No éramos chiquillos ausentes. No, está claro. Entonces, claro, la música jugaba ese rol de transmitir ideas. Era una cosa muy curiosa, muy curiosa. Entonces, a mí me gustaba eso. Me gustaba harto. Y componía música, pues. ¿Y qué música componías? ¿Cómo lo hacías? Muy así? parecido. Hacía un... Me inspiraba y sacaba la música con la guitarra. Primero la letra y después la música. Y después la música, después me fui al piano. Ah. Y me entusiasmaba. Entonces, esto hay que aprenderlo, pensé yo. Tú eres bien artista, José Miguel. Lo fui, ya lo Un tipo que perdí escribe, todas las ¿no? condiciones, para serte sincero. Sí. A lo largo del tiempo se perdieron. Porque me metí de cabeza en una profesión que me fascinó
Y me olvidé, pues. Me olvidé. Después de haber pasado tantos años queriendo la música. Pues. ¿Y qué instrumentos aprendiste a tocar bastante bien? En la guitarra y el piano los tocaba bastante bien. Mira, Nunca más volví. ¿Y el piano lo aprendiste solito o con un profesor? Le hice un pololeo al violín, pero no fue tan acertado. ¿El piano bien? El piano sí, me gustaba harto. Qué buena. Harto. Qué buena. Entonces me metí a esto de la pedagogía de música, pues en la Universidad de Chile. Que es muy buena escuela, siempre ha sido una escuela de mucho nombre, digamos. Claro, cuando era universidad estaba en provincia yo. Sí. Y tú sabes que la Chile fue vendiendo su sede. Fue una experiencia magnífica hasta que llegó el 11 de septiembre. ¿En qué momento a las 12 del día de ese día? Yo también estaba en la universidad y recuerdo los bombarderos que pasaron por San Isidro con la Alameda. Yo venía a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y te digo, de guata al suelo. Claro, pero tú lo viste en Santiago, po. Sí. Yo lo vi en Talca. Claro, en Talca. Y la mitad de mis compañeros, pues Tomás, oye, desaparecieron de escena. No te puedo creer. Y llegaron los militares y se hicieron cargo de las universidades. Contaba la Chile, hubo un interventor, un mayor. Me acuerdo muy bien de eso yo. Entonces, ¿cómo te quedabas ahí? Yo no estaba matriculado con ninguna idea en particular. Como la gran mayoría, yo tampoco. Claro. Pájaro ahí. Pero te sentiste incómodo, y yo me sentí incómodo. ¿Y con miedo? Claro, era una sensación muy desagradable. Entonces ahí lo pensé 2 veces. ¿Termino esta carrera con este peso o no lo hago? No lo hice. Pero disculpa, el 11 de septiembre como a mediodía, yo recuerdo cuando vino la estampida en Santiago, que tú estabas en clase, estabas en recreo, estaba en plena clase en la Universidad de Chile con un se asiló por ahí. Se asiló. Era un maestro espectacular, de historia de la cultura, siempre me acuerdo de él. Y claro, nos sorprendió a todos. Llegamos algunos con esa noticia de lo que estaba pasando en Santiago. Sí, vino el silencio y a las 12 del día la mitad del curso no estaba en sus asientos. Se fueron parando uno detrás de otro. Yo escribí un libro a propósito de ese periodo, El Año del Sable, que fue en América Latina. Está en internet. ¿Y los viste alguna vez después a los compañeros o no los viste? A varios de ellos ya nunca más los vi. ¡Qué horror! Nunca más los vi. Fue una cosa... ¿Y tenías cuánto? ¿18, 19, 20 años? Sí, pues era un cabrito. Sí, pues éramos puros pájaros. Éramos pájaros. Sí. Y veíamos esto, y lo veíamos en la tele con esos gigantes, Harpa, Elwin, Painter, ¿te acuerdas? Uno de ellos dijo una vez, Bolodia. Claro, estas peleas de perro grande, dijo, cuando fueron... Y era así, po. Y era así, po. Sí, eran puros panzers. Sí, claro. Y era divertido. Sí. Porque tú los veías a ellos en vez de ver una chiquilla bailando. Claro. Ping-pong era lo más, el lado opuesto de la idea nomás. Claro. Que te lo presentaban ahí, también te lo veías, ¿no es cierto? Claro. Increíble, ¿eh? Es increíble, ¿no? Muy especial. ¿Cómo despertamos los chilenos a una historia, a una tragedia social salvaje? Fue brusca. Salvaje. Fue brusca. Entonces cuando la nueva generación no tiene ni idea. Claro, y tú te ibas fuera del país como me pasó a mí. Dije, bueno, ¿y tú te fuiste para dónde? Me fui a la Vuelta por América. ¿Y por qué se te ocurrió dar la Vuelta por América? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te pagaste una mochila y te fuiste a la carretera? Originalmente dije, yo quiero Brasil. Dije yo para ver la música. Para ver las garotas. Y la música además de las garotas. Y ¿sabes lo que pasaba? Llegabas allá y te ofrecían asilo. Pensaban que tú venías escapando de la... Soldado que arranca hacia otra guerra. Y te ofrecían asilo. Claro, era una cosa divertida. ¿Y partiste de Santiago por dónde? ¿O de Talca? ¿De dónde partiste así la carretera? Sí, pues hice el recorrido completo. Yo di la vuelta completa. La vuelta completa de Latinoamérica. Me demoré un año, po. ¿Y solo? Y solito. Bueno, para serte franco, lo he contado con cierto temor porque mi señora me tira la pareja ahí, pero estuve emparejado con una brasileña. Pero la señora viene después. Ya, vamos con la pareja. La primera escala fue Río. ¿Llegaste a Río? Sí, pues, llegué a Río. Ahí te volviste loco. Me volví loco. Claro. Y después me fui al interior. Pero para. Sí. ¿Y en Río qué? ¿Por qué se te cruzó la primera garrota y te enamoraste al tiro? Es que Río era la capital de la música en América en esos años. Sí. 74, la llevaba a Río. Sí. Estaba Roberto Carlos funcionando. Era un estilo que a mí me gustaba muy. Entonces yo iba a los recitales de ellos, trataba de meterme ahí. Llegué a hacer un recital incluso chiquitito en la escuela de Escuela dos Estudiantes, que está en Río de Janeiro. Siempre lo recuerdo de eso. ¡Qué maravilla! Ya ¿te quedaste algún articulito en un diario? Yo me sentía una cosa minúscula. Sí, pero lo que sea, todo sirve. Claro. En el globo. Claro, y yo metía ahí mis composiciones, que eran una tontería, no, pero las metía y yo estaba fascinado con lo que yo hacía, como buen Leo. Sí.
como buen Leo. Uno se retroalimenta solo. Claro, Si no lo retroalimenta nadie. Claro. A lo mejor era un idioteo, Sí, qué sé no yo. importa. Uno se autoevalúa muy bien siempre. Y siempre te gustó el fútbol, además. Me gustaban los brasileños, sí, esa competencia, siempre la he seguido como muy de cerca. ¿Y cuándo te enamoraste en Río? ¿A título de qué? ¿A qué hora era? A las 3 de la mañana. Oye, no, si me enamoré en Manaos. En Manaos. Cuando tenía que atravesar el Amazonas. ¿Ya? En ese barquito que viajaba 5 días, mi querida señora, viajaba desde Manaos hasta, desde Belén a Manaos. Era un recorrido más o menos de 5 días, un barquito peñufla. Sí, pues lógico. Tú ibas ahí. Y conocí una brasileña. Después conociste a tu señora, ¿qué tiene que ver la señora? Si todos tenemos... Ya, vamos, ¿para qué no le contemos chiste al dueño del circo? Ah, bueno. Ya, vamos. Y era una brasileña, oye, simpática. Ya. Un hombre culto como José Miguel, no hablar de simpática. Hay 40 segundos. Y ella venía viajando desde el horizonte, y ¿sabes? Ella hacía algo. ¿Sabes cómo subsistía? ¿Cómo? Haciendo artesanía. Ella hacía estos aritos, Sí. estos aritos. Da lo mismo lo que hace. Es que era importante, Sí, porque yo no sabía cómo subsistir, como ven tonto, pues yo no sabía. Y ella me enseñó eso. Entonces nos paramos. Esa fue la primera clase. La primera clase. Y nos paramos en Managua, empezamos a vender esto en la calle y me di cuenta que podía seguir viajando a costa de eso, que era una miseria, era muy poco lo que se hacía, pero era suficiente. Sí. Para pagar algún alojamiento, Sí. una comidita. Jugo de coco, un par de plátanos y ya está. Y seguimos viajando. Y seguimos viajando para... Viajando para Alaska. No, para Venezuela. Con ella. ¿Y cómo se llama? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. A otro perro con ese hueso, ya. Sonia Braga, ¿sería Sonia Braga? No, sí tenía un nombre muy castellano. Cristina me parece que era el nombre. Sí. ¿Le parece que se llamaba Me Cristina? parece, Ya. sí, O sea, se llamaba nunca más Cristina. supe de ella, po. Cristina. Aclaremos aparte, nunca más supe de ella. Cristina. No, a ver, pésame el teléfono. Cristina. Claro. Ya. Y con Cristina para Venezuela. Para Venezuela. Venezuela en los buenos tiempos. Oye... O más o menos. No, bueno, Venezuela estaba en puro petróleo, pura riqueza. Pero la gente, oye, habitaba en la riqueza. Caracas era un mundo donde la gente habitaba en la riqueza. Obvio, eran campeones mundiales. Claro, y nos fuimos a meter a una universidad que tiene Caracas, oye, que tiene Caracas. ¿Cómo se llama? Es una universidad central que está ahí y una de las que Chávez después intervino. Me imagino. Y los chiquillos de esta universidad nos ofrecieron asilo nuevamente. Y yo venía de Chile, ella venía de Brasil. Lógico. Entonces... ¿Y qué chamullo inventó la Cristina para decir que quería asilo? Que venía arrancando conmigo. pero no aceptamos el asilo. Pero sí fueron generosos con nosotros. Entonces nos alojaron cabros estudiantes. Buena onda. Muy buena onda. ¿Y ustedes sin ni uno? Sí, los venezolanos son muy buena onda. Y lo siguen los que están siendo. acá. Sí, yo tengo la mejor opinión de ellos, tú la debes tener también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos 1 millón de inmigrantes, ya lo vamos a conversar. Claro. Dios mío. Claro. Sí, ese es el punto. Recibían no hay pega para los chilenos y... Pero había una condición. No podías decir que eras pinochetista. Ah, no, claro. Ese era pecado mortal. Sí. Ahí te daban una patadita y te mandaban de vuelta. No, de vuelta para Río y de vuelta para Santiago. Patanza. Claro, era entretenido. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá con la Cristinita? Es que fueron meses. Pero ahí ¿Hartos meses o pocos meses? Hartos meses. Hartos meses. Pero 5 años. Claro, me di cuenta de que le estaba haciendo un daño. ¿A Venezuela o a la Cristina? A las dos. A ella, claro. Porque yo no estaba enamorado de ella, po. Era de estas cosas esplendoras que uno tiene en la juventud. ¿Y cómo era ella? A ver, una pequeña descripción de la Cristina. Era lo que dicen los brasileños, loira, rubia, dicen. Rubia. Sí, era rubia. No, mi señora me gusta mucho más, Sí. Salvó el domingo. Salvó el domingo. Ya, ok. Entonces eso fue después, ya vamos a conversar de eso. Claro. Los pecados van en orden. Tenía un pecado ella. ¿Cuál? Ella había abandonado su país para continuar el viaje conmigo y había dejado en su patria, no me acuerdo si con sus padres o con sus ex-suegros, a una hija chiquitita. Y yo vi en eso no quiero decir un pecado, pero algo que no podía enfrentar yo. Dije, no, esta es una madre, dije yo. Lo que tiene que hacer ella es volver donde está su hija. Pensé yo, fíjate, en esa edad. Y se lo dije del mismo modo a ella. Sí,
Y nos despedimos amistosamente, fíjate, porque ella lo entendió así. Así, Lo entendió así. Entonces tengo buenos recuerdos, fíjate, de una persona criteriosa en el fondo. ¿Y cuántos años tenía ella? ¿20, 21, 18 años? Tenía como un año más que yo, una cosa así, no era mucho la diferencia de edad. Ya, y así en un cara a cara, tú le dijiste, Cristina, claro, tú eres mamá, tienes una hijita, tienes que volver a Río, claro, tienes que volver. allá te espera tu hija, no puedes seguir en esta aventurilla, le dije yo. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Cómo se Bueno, y ahí seguimos dando la vuelta, ¿no es cierto? ¿Solo? Solito. ¿Por ya, un rato? Solito. Y ahí me enfrasqué en Colombia, oye. ¿Y Colombia? ¿En qué parte de Colombia? No, es que lo recorrí entero. Ándale. Entero. ¿Apasionante Colombia? Mucho. Era muy apasionante en aquella época porque estaba naciendo a este gran problema que tenía Colombia, que era el mundo del narcotráfico. Las FARC y todo eso, y el narcotráfico. Ellos estaban. Sí. Pero el narcotráfico feroz. Estaba recién naciendo como una cosa grande y estaba preocupando. Sí. Entonces, al recorrer el país, yo me di cuenta del fenómeno, ¿eh? Sí, ¿y cómo? Sin tener conocimiento sí, claro. que ahora tengo. ¿eh? Sí, claro. Primero, el consumo estaba disparado de las más distintas drogas. En aquellos años. ¿Disparado así en la ciudad? En la ciudad uno lo veía de manera abierta. Había una corrupción por parte de la policía que era visible también. Yo diría que casi, a la luz del día. A la luz del día. Casi lo que es actualmente México, por decirte algo. Sí, las coimas así en los semáforos. Y tú lo veías. Entonces, esa parte la encuentro interesante cuando la pude conocer de cabro, de joven. Sí. Verla de cerca. Harto valiente, José Miguel, ¿ah? Porque cabro chico. La inocencia de la juventud. Sí, paseando. La inocencia de la juventud. Sí, porque Chagay. Claro. En una esquina te agarran, te pegan un tunazo y chao. Claro, tuve muchas experiencias, oye, que fueron interesantes. Por ejemplo, una de las interesantes así, esa al atardecer. Estuve cuidándole un puesto de artesanía a unos marihuaneros. Sí. En la plaza principal de Bogotá. De Bogotá. Entonces yo dije, ¿por qué no te quedas en la noche cuidando nuestro puesto? Era una suerte de carpita que era en realidad. Y había una serie de carpitas al lado. Y yo como buen cabro me dormí esa noche y desperté rodeado de policía. Al lado mío habían asesinado a un cabro. Claro. Al lado. Sí. En la carpa que estaba al lado. También estaba resguardando. La sacaste barata, ¿eh? Oye, la saqué barata. Yo dije, aquí el destino me jugó una... Yo era la primera carpa, pues. Ahí empecé a creer en el destino, fíjate. Sí, Ahí porque dije, no, esto no puede ser, dije yo. Claro. Yo era el primero. ¿Por qué no fue a mí? Y no escuché ni el homicidio, ni la trifulca, nada. Yo desperté cuando los policías estaban ahí con el cadáver, ahí, al lado mío. Dime si no es el destino ese. Salvaje, sí, porque uno u otro. Claro, y como buen Leo, me quedé pensando, no, este destino me tiene algo de parado. José Miguel, vamos a una pequeña pausa, vamos a comercial y volvemos cara a cara, siempre domingo, aquí en Red Televisión. Y volvemos, estamos en el cara a cara, siempre domingo. Yo humildemente trato de preguntar lo que usted quiere que yo pregunte. Con eso estamos listos. Y dejar que nuestro entrevistado hable, porque para eso estamos, chiquillos, chiquillas, amigos. José Miguel, ¿y de Colombia qué pasó? ¿De Colombia a dónde? A Ecuador. A Ecuador, sí. A Ecuador. Y en Ecuador oye, tuve tanta suerte que había un curso que estaba ofreciendo en la Universidad de Quito. La Universidad Central de Quito. Era de Bellas Artes, oye. Dibujos y pinturas. Y me vas a creer que me metí en eso un buen tiempo, oye. ¿Y te metiste un semestre, 2 semestres? Sí, no fue más que eso. ¿Y al gratino tenía tutito que te permitían pagar un poquito ahí? ¿Cómo? No, nada, porque me acogieron unos chiquillos jóvenes también que estaban sumidos en la religión. Entonces consideraron que era una buena obra darme abrigo. Becadito. Becadito. Y ellos me metieron en la universidad. Qué buena experiencia, José Miguel. Sí, esa vuelta es clave. Muy buena. Esa vuelta es clave. Es clave. Es clave. Es verdaderamente clave, sí, fíjate. Porque uno se le ve en el mundo real así. Ahí. Claro. Ahí. Claro. Y súmale a eso que era una América Latina convulsionada por la cosa política. Sí. Estaban las dictaduras. Puras embarradas. Y estaban los ideales, estos ideales fuertes del mundo cubano, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Y por el otro lado, lo que venía de Panamá. En su mejor época. Y tú como estudiante estás metido en esa vorágine. Sí, claro. Había que sacar lecciones. Lógico. Había que sacar lecciones. Y después de Ecuador, ¿qué fue lo más importante? ¿Qué fue lo más terrorífico en Ecuador? ¿Cuál fue la escapada más grave, más dura en Ecuador? Más dulce en Ecuador.
Lo más dulce fue... Ya, la Juanita. Un par de buenas amigas que conocí por allá, efectivamente. Sí, lógico. Lo más lamentable... ¿Cariñosa también? Cariñosa, sí, cariñosa. Pero lo más triste de Ecuador, que me quedó en aquella época, el abuso total que había del mundo indígena, oye. Creo que eso ha cambiado, ¿ah? Sí. Creo que ha cambiado bastante. Pero en aquella época era un abuso pero desmedido. Esclavitud nomás. Era casi una esclavitud en el mundo moderno. Oye. Sí, Y tú lo veías en la calle, donde estuvieras. Un abuso pero garrafal. Una falta de criterio frente a la conducta de hacia las mujeres. Hacia las mujeres. Esa parte fue triste de Ecuador y lo vi en muchas partes y siempre me dio pena. O sea, trata de blancas, de todo. De todo. Le hacían zumbar. Era una cosa horrible, oye. Esa parte me dio harta pena. Entonces, había una generación nueva que quería cambiar eso. Claro. Que quería cambiarlo. Claro, los años 70. Claro, que se da cuenta que el país está siendo explotado en la peor de las formas. Sí. En la peor de las formas. Entonces, eso me dejó muy triste de Ecuador y cuando salí de ahí, siempre me fui con esa pena. Sí. De ese país. ¿Y te fuiste a dónde después de Ecuador? A Perú, po. A Perú. Seguimos la vuelta completa, La vuelta completa. ¿Y Perú, Lima, Cusco? Sí, claro, todo Machu Perú Picchu, completito. Completito, Perú, de nuevo. Y también bien miserable porque no podía vender artesanías en Perú porque no había una buena cultura en esos años en relación con los chilenos. Oye. Sí. Nos trataban bastante mal. No había ni química ni física. No había ni química ni física. Tú decías que eres chileno y te miraban con desconfianza. Un poco con envidia también. Yo no sé, ya estábamos cerca del año 79, y había todo un ánimo bélico, y estaba en el aire, flotaba, y te trataban hasta de espía. Pues. ¿De espía? De espía, sí. Una vez, fíjate, en que un señor que me llevó en camioneta, yo le conté que era estudiante, y se detuvo en una comisaría. Bajó y volvieron unos policías a buscarme arriba. ¿Te quería entregar? Me entregó, pues. Te entregó. Me entregó y los policías me indagaron, me interrogaron. Cuando se dieron cuenta que yo era un humilde estudiante que estaba de viaje, obviamente que me soltaron. Pero ellos estaban pensando, y lo pensó el señor que me llevó a dedo, de que yo era un espía chileno. Un cabro de 20 años de edad. Claro. Harto chico para toda esta aventura, José Miguel. Sí, claro. ¿Te comunicabas con la casa, con la mamá, con el papá? Lejanamente, les mandaba yo una postal y les decía, escríbanme al próximo pueblo, y me llegaba a los 3 meses, 6 meses una postal de ellos. O sea, fue una disociación que yo lamento porque mi madre y mi padre deben haber sufrido mucho. Pero sin saber de ti 3, 4 meses. Claro. Chuta, José Miguel, quizás ¿dónde? Claro. Enterrado por ahí. Pero tenían puesta la confianza en que yo no me iba a meter en un queso. Y de que finalmente, después de esta historia, yo iba a regresar al país. ¿En algún momento en esta aventura, en este periplo por Latinoamérica, te metiste en un queso o en un semi-queso y atinaste a tiempo y soldado que arranca sirve para otra guerra y reculaste, como se dice en buen chileno? ¿En alguna cosa, algún negocito medio turbión? No, fíjate, no tuve ese... ¿Por la necesidad, por la moneda? No, yo fui miserable feliz. Miserable feliz. Miserable feliz. Buena y pasaba a veces semanas completas comiendo plátano, por ejemplo. Sí, era lo más asequible. O comiendo algún producto que fuera muy barato. Claro. Entonces enflaquecí enflaquecí mucho, po. Sí, me imagino. Y me creció la barba y lo he dicho alguna vez. Realmente no podía bañarme. Entonces pasaban 15 días en que no podía bañarme. ¿Dónde? Si dormía en las calles, dime, ¿cómo lo hacía? Pero qué lección de vida, José Miguel, Yo la aconsejaría, fíjate. Después de esa vuelta no te cuentan cuentos. Yo la aconsejaría. Sí. Claro, entonces cuando... Buena práctica. Muy buena práctica profesional. Claro. Entonces cuando regresas al país con esa visión del mundo que te rodea, tú dices, caramba, ahora hay que hacer algo por la gente. ¿Y ahí te metiste a investigación? Ahí. Sí, ahí ya no tuve duda. No tuviste duda. Ahora quiero... 21 años, 22 años más o menos. Iba ya habían pasado, claro, 22, 23 años ya. Pero chico igual. Chico, entonces yo dije, a ver, de las instituciones armadas, dije yo, me apetecían 2, para escribir, para escribir mis libritos. Dije, gendarmería, dije yo, porque ahí tengo ese contacto directo con este mundo, dije yo. Sí. Estuve bien tentado, Oficial de gendarmería, dije yo. Y lo otro, la vieja aspiración de la juventud, de la adolescencia, detective.
Y en ese tiempo en la tele estaba Columbo, estaba Telly Savalas, Koyak, estaba el Guatón Cannon, ¿o no? Claro, ¿Te acuerdas? Claro, pero había clásicos seriales de la noche americana. Perfecto, pero como yo era buen lector de libros, también tenía otras referencias. Tenía al comisario Vergara, que escribía libros. Tenía, o sea, referencias chilenas. A eso, y no era solamente la lectura de Conan Doyle con Sherlock Holmes, no. Yo tenía lectura de los detectives chilenos reales. Este brillante escritor que fue René Vergara, un comisario nuestro que murió hace muchos años. Entonces yo creo que esa formación, ese traspaso de experiencia a través de los libros me dio mucha más claridad que el mundo de la televisión, porque la televisión la vine a conocer bien tarde. Después, mucho después. Sí, mucho después. Viví en el mundo de la radio más bien. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia entrar a la PDI, estudiar en la PDI? Quiero comentarte que yo he producido eventos para lo que yo llamo la Universidad de la PDI, esta gran locación fabulosa que ustedes tienen en la Alameda yendo a Maipú, en Las Rejas. Que es una situación, en Pajarito, como apunta Javier, que es una locación fabulosa. Me ha tocado producir la graduación con miles de alumnos, el presidente de la República, tienen un campus deportivo precioso. Ahí conocí, y tengo entendido que postulan cada año 7.000 chiquillos, chiquillas, para 300 cupos internados. Conozco la locación y es una maravilla, una joya. Pero costó muchos años tenerla. No, me imagino. Muchos años. Cuando tú entraste a la PDI... Estaba en la vieja escuela. Estaba aquí en Sargento Candelaria. Y era una escuela pequeñísima. No, me imagino. Sí. ¿Y era interno o casa? Interno. Ahí estábamos los 300 pericos, digo yo, metidos en un galpón, con literas de 3. Y yo que siempre fui sonámbulo. Entonces era un problema para mis compañeros. Yo me levantaba en la noche de sonámbulo, caminaba, qué sé yo, media estancia dentro, y mis compañeros se despertaban, para verme pasar como un fenómeno. No te puedo creer. Más de una vez me hicieron alguna zancadilla. Y con cariño, así, ¿pa? ¿Y sigue siendo sonámbulo? No. ¿O eso una entrevista un cara a cara a tu señora? Sí, claro. Se me pasó con el matrimonio. Pero era sonámbulo, po. De esos que en la noche, todas las noches, se levantaba de la cama y caminaba. Y me iba donde los colegas los despertaba. Oye, yo era un fenómeno, fíjate, estando en esa casa de los... Porque sonámbulo y Leo ya es insoportable. Las dos cosas. Sí, claro, lógico. Sonámbulo y Leo. Yo estaba en esa casa de 2 estudiantes de Río de Janeiro. Estábamos en el 8º piso, los varones, todos extranjeros. Y arriba estaban las damas, todas extranjeras. Y nos medía una escalera. Tú me vas a creer que una noche yo subí sonámbulo hasta la habitación misma de las chiquillas. Despertaron. Galán al ADN. Oye, una ensalada de gritos, porque todas pensaron mal. Me imagino, lógico. Tuve que dar una explicación como mejor pude. Claro. Y no me entendían, que yo era un problema que llevaba conmigo, no es que yo fuera un pervertido, no. Claro, lógico. Finalmente lo entendieron. Pero pasé apuros. Y yo tengo entendido que a un sonámbulo se le despierta en su proceso y le puede venir hasta un ataque al corazón. Porque está entregado a esta situación que es muy especial y como que conviene que haga el tour completo al sonámbulo y no despertarlo. Así me han comentado que un sonámbulo cuando se despierta, se le interrumpe su situación, queda como viene una paradoja, como una situación, un estupor. Fíjate que estos 300 colegas míos lo entendieron así. Y salvo raras oportunidades, me despertaron. Esa zancadilla que yo recuerdo que fue clásica porque terminé medio lesionado. Y una que otra vez que no podían dormir, entonces ya se cabrearon y me tiraron armadores. Claro. Pero la mayor parte de las veces ellos no me despertaban por lo mismo. ¿Te dejaban? Me dejaban, pues. Claro. Me dejaban y yo demoraba, no sé, un cuarto de hora, media hora y volvía a mi cama. ¿Y por qué se produce el sonambulismo? Nunca me lo había preguntado. Nunca lo entendí porque yo sufrí siempre, fíjate, narcolepsia, mi querida señora. Narcolepsia. Sí, entonces es una cosa terrible que tú quieres despertar y no puedes despertar. Y lo arrastro por generaciones porque viene mi familia. Así. Sí. Entonces tú estás consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor. Pero por ejemplo, hoy día cuando saliste de Curauma a las 5:30 de la mañana, ¿te costó despertar? A veces me da la noche, a mitad de la noche o durante una siesta, por ejemplo. ¿Qué has pegado? Quedo pegado y yo estoy consciente. Entonces trato de mover mi señora al lado para que ella me despierte. Porque te remueven y tú despiertas. Narcolepsia. Es una enfermedad, oye, bueno, la tienen varias personas. Así es. Es más común de lo que... Sí, claro, uno siempre cree que uno, pero hay mucho. Y la tienes de por vida y no es problema. Claro, narcolepsia. Y no es problema. Y lo he tenido desde niño, oye.
o por lo menos lo recuerdo desde la adolescencia. Entonces se sufre harto, Sí, porque tú lógico, sientes que estás muerto. Mira. O sea, que estás dentro de un ataúd, pero no puedes salir, es tu cuerpo. Claro, claro. Y estás escuchando lo que ocurre alrededor. ¿Ah? Es una suerte de claustrofobia muy rara. Es horrible. ¿Qué haces? Vaya. Y a veces abres medio ojo, incluso puedes mirar a tu alrededor. Un medio ojo y te das cuenta, ahí estás consciente de todo eso, pero no puedes despertar. ¿Y cómo fue tu despertar en la PDI? Tu primer caso, la primera salida a terreno, el primer combate, la primera escapada, con probablemente compañeros más grandes, los jefes, y tú ahí, pucha, metido en Desperté, entré a la PDI cometiendo errores, como todo el mundo. por ejemplo. Me compré con mi primer sueldo un gamulán que estaban de moda. Ya, sí, los gamulanes, los famosos Y fui gamulanes. a mi primer allanamiento en la población Santa Olga, si no me recuerdo. ¿En la población? Santa Olga estaba Santa también, Olga. porque yo recorrí muchas unidades, igual que mi madre. Así es. Cada año o cada 2 años yo pedía un cambio. Para conocer, Sí, claro, para saber las distintas lógico. modalidades de los delitos. Sí, Y claro. ya te dije que mi afán era conocer para escribir. Lógico. Y me tiraron adelante en un allanamiento, los más antiguos con la intención también. Y la casa tenía una reja de punta. Sí. Y yo me lancé con mi gamulán y quedé ensartado con mi lindo gamulán Hasta en ahí la llegó. reja. Hasta y ahí mis llegó. colegas muertos de la risa. Hicieron todo el allanamiento, sacaron al delincuente que querían sacar. Y después no querían liberarme. Porque para Todavía ellos fue una colgado cosa- José Miguel ahí. Claro, este chiporrito está pagando su... Claro. Sí. Ahí Bautizo. el bautizo. El bautizo. Sí, y metí las patas muchas veces en ese sentido, porque fui torpe, po. Disparaba mal, po. Pero Todos ahí, yo ¿te siempre tocó anduve- disparar lueguito? Lueguito. Lueguito. Eran años difíciles, ¿eh? Sí, po. Eran años difíciles ¿Y también. disparar contra quiénes? ¿Contra No qué? contra delincuentes. Ok, ¿y así? Sí, mi pelea siempre fue ¿Así contra... o así? ¿Cómo era la cuestión? No, yo nunca... Dos al aire, después... Nunca disparé al cuerpo. Te lo confieso honestamente. Nunca disparé al Además cuerpo. que tenía mala puntería y mi temor era dar justamente en un órgano vital, Claro. que era una razón que yo consideraba. Porque en ese tiempo la instrucción es 2 al aire. ¿Cómo era? 3 al aire y 1 al frente. ¿Cómo es la...? Y sí, y el otro a las piernas, pero como mi puntería era pésima, había sacado raspando el ramo de disparo de armas, pues, oye, raspando, o sea, debe haber sido un cuatrito, una cosa así, Así es. si no recuerdo mal. Debieron echarme por eso. No lo hicieron. Entonces yo tenía ese temor de que el segundo disparo en las piernas no cayese en las piernas. Así que mi opción siempre fue disparar al aire, pues. Entonces me Claro, encontré porque más de un la- enfrentamiento Sí, po. y mis colegas, claro, y yo me batía disparando al aire, pues. Pero no me arrepiento de eso, yo, porque me tocó ver muchos casos de colegas míos que habían matado a personas delincuentes, ¿ah? Y yo fui testigo de eso, ¿ah? Pocos de ellos terminaron saludables en el plano psiquiátrico, oye. Sí, Psicológico, debe ser perdón. impresionante. No, matar matar a una persona es una cosa, no. Yo siempre lo he dicho, ¿ah? Sí. Es horrible. No he visto yo ni siquiera las peores circunstancias. Es un ser humano. Sí, po, Y si tú tienes un mínimo de conciencia, te lo llevas de por vida. claro. Entonces no me arrepiento de eso. Claro, en el sentido, bueno tener mala puntería porque Claro, en la refriega, claro. en una de esas le apuntas, comillas, Y te quedas con eso en tu cabeza. salvaje, ¿ah? Te quedas con eso en tu Salvaje, cabeza, claro. salvaje, No, yo lo encuentro muy positivo eso, dentro de lo que me tocó vivir. Pero claro, pasaban 2 años y yo pedía los cambios de unidad. Y Me el iba- cambio de unidad era cambio de cambio de tarea, cambio de tareas, porque yo desafío. quería conocer las brigadas, las distintas especialidades, delitos sexuales, quería conocer de los homicidios, quería conocer de todo, menos delito económico que nunca me gustó. Ok, delito económico no. Nunca, ese Por no me ejemplo, gustó. el tema de los delitos sexuales. ¿Qué hay dentro de ese paraguas, los delitos sexuales? ¿Qué te tocó? ¿Qué no te tocó? ¿Cuáles fueron las situaciones más brutales, más increíbles, Mira, más pedagógicas lo también? brutal del delito sexual es que a lo largo del tiempo y de las generaciones, en definitiva. Son los mismos O sea, delitos. tú encuentras la misma psicología del delincuente sexual de los años 80 y 90 en relación con el delincuente sexual de ahora. Es casi idéntica, salvo algunas variantes. Por ejemplo, de que la morbosidad en el presente se copia de la televisión, del internet o de las películas. En ese sentido, fíjate, yo diría que se ha perdido originalidad y se transmiten ideas. Y las ideas que se transmiten terminan en perversidades que se vuelven comunes. Lo he dicho más de una vez, ¿sabes por qué? ¿O por qué? Es que esto tiene Sí. peso, ¿ah? De que si hay por ejemplo,
Hay el rapto, ya la palabra rapto no existe en la ley, pero era con finalidad sexual, por eso siempre yo recurro a esa palabra. La sustracción de una menor y termina con finalidad sexual. Cuando tú la pones, comillas, de moda en televisión, hablas mucho de ella, no es raro que a lo largo de 1 o 2 semanas te aparezcan 2 situaciones similares. Y tú te preguntas por qué. Porque el pervertido que está viendo esto se siente incentivado en su perversidad. Mira qué interesante. Así es la psicología humana. Y doblemente incentivado cuando ve que no hay detenidos, cuando ve que no hay personas que vayan a la cárcel. Qué grave. Se sienten... Qué grave. Es gravísimo. Y ocurre con muchos delitos, pero especialmente con el delito de carácter sexual. Sí, y es transversal. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión. Volvemos. Volvemos, estamos en el Cara a Cara, los últimos minutos. Bueno, la Cristinita quedó en el pasado, la brasileña, la vuelta, no me olvidar nunca, Venezuela y todo. ¿Cuáles son las historias que te quedaron grabadas a fuego? Esas 2, 3. Mira, sí. Es curioso esto que me pasa a mí. Yo estuve en todo tipo de delitos investigando. Todos, excepto delitos económicos. Yo te dije que es lo que nunca me gustó. Había mucha corrupción en ese tema en esos años. Me imagino. En esos años. Entonces no me gustaba para nada. Y el caso que te voy a traer es muy simple. Más de alguna vez lo he contado y siempre me llega al alma, fíjate. Mira, yo estaba en Rancagua y una niñita, oye, de haber sido de 3 años. 3 años. Aparece muerta junto a su padre en un cerro, en un pueblito cerca de Rancagua. Y este hombre tenía problemas con la madre de esta niñita por esto de los fines de semana, que no la podía... Y logró sacarla un fin de semana, la mató a ella y se mató a él. Y le dejó un recado a su madre, a la madre de la niña. Entonces, casos como esos son los que a uno le llegan al alma como policía, porque tú no le encuentras ninguna cosa razonable. Oh. Ninguna cosa razonable, ninguna explicación es razonable ahí. Te puedes quitar tu vida, pero quitársela a una niña de 3 años... ¡Qué salvaje! Salvaje. Esas cosas, fíjate, creo que me llegaron mucho más que otras situaciones más crudas. Más crudas aún. Más crudas aún, o más violentas si tú quieres. Esos aspectos donde ves una humanidad terriblemente aproblemada, creo que son los que a uno lo muelen. Oye, José Miguel, con tu experiencia de 20 años en PDI, ¿hay algo más salvaje que un ser humano descarrilado o es lo peor de lo peor el ser humano en su zona oscura? El ser humano en su zona oscura es lo peor que puede ocurrir en la sociedad. Es lo peor, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando sueltas el carro, porque tú sabes que las perversiones tienen un génesis, un nacimiento, tú lo tienes presente. Ya. Pero cuando sueltas el carro, como dicen algunos colegas míos... ¿Sueltas el carro? Sí, o sea, sueltas toda tu perversidad. Entonces, no te conformas con un acto aberrante, sino con una secuela de actos aberrantes en una sola situación, que es lo que hemos visto mucho en este tiempo. Ese tipo de perversidad se está dando mucho en el presente y tú no le encuentras una explicación. Porque en algún momento el peor de los seres humanos dice, oye, no, hasta aquí no más llego. Pero no, tú te encuentras con delincuentes... ¿En serie? En serie, claro, que no tienen un momento de reflexión. Y si lo tienen, son psicópatas, que es el otro lado de la moneda. Cuando te encuentras con ese tipo de seres humanos y ves que hay muchos, demasiados dentro del país que tú amas, tú dices, caramba, estamos en una crisis. Viajero, enamorado, casado, 2 hijos, escritor, músico. ¿Cuántos son los libros? 8. ¿Cuáles son los títulos? Publicados. 8 libros. He escrito alrededor de 20 libros y no los he podido publicar todos. Pero fíjate, con 4 de ellos he tenido bestsellers que se han vendido bastante en América Latina. La modalidad es digital, pues. Sí. Excepto 2 de ellos que fueron publicados en España, uno de Historia Universal, El lado oculto de la historia se llama. El lado oculto de la historia. Que es un repaso de toda la historia universal, pero yo soy muy amante de la historia. Y otro de física. ¿De física? Sí. El otro universo. Esos 2 hay bastante, a pesar que fueron publicados en España, también han llegado a América Latina en su versión en digital y en papel, y han estado entre los bestsellers también. Me ha sorprendido. Pero nadie es profeta en su propia tierra. Aquí en Chile creo que muy poca gente habla del Vallejo escritor. Muy poca. Y de afuera,
justamente este premio de estar entre los bestsellers me ha llegado la sorpresa de que soy leído. Claro. Ahí no soy el inspector Vallejo, po. ¿Ah? Ahí no soy el inspector Vallejo. No. Soy el escritor. El escritor Vallejo. Lo que siempre he querido hacer, po. Ese es tu gran sueño, ¿ah? Sí, po. Es lo que me alimenta espiritualmente. Es lo que te alimenta. Claro. Entonces yo sigo escribiendo. De jubilar y vivir escribiendo. Oye, no es Pablo Cerrico, no, para serte franco, no, aquí, claro. Para nada. ¿Y escribes con cierta periodicidad? Sí, o de repente te viene el golpe y te sientas. No, necesitas alimentarte y llevar al papel claro. lo que tú tienes en mente y claro. te programas ahí, pero yo soy de los escritores inspirados. Te baja la inspiración en 1 o 2 meses y ya tienes un librito hecho. Okay. Siempre me ha pasado igual. De los temas más diversos. Okay. Desde los policiales, hasta, como te digo, un libro de física que he metido en el mercado últimamente. Oye, volviendo a la PDI, estando tú en tu escritorio en la PDI, llega un caso. ¿Qué casos tú podrías recordar así fácil de los más poderosos, de los más potentes, de los más increíbles? De esos que te dieron miedo al salir de tu locación, comillas, de tu oficina y subirte al móvil de la PDI porque ibas a un combate muy raro. Bueno, combate raro, mira, no. ¿O son todos raros? Son todos raros. Sí. Son todos raros. Y tú no sabes cómo comienzan, ni mucho menos cómo terminan. Ese es el gran misterio que tiene la vía policial, fíjate. Y te metes en una investigación pensando, que es un defecto, ¿eh? Pensando que puede ser tal persona y terminas 180 grados. ¿Ocurre mucho eso? Ocurre que no bastante. Era Juan, sino que era Pedro. Ocurre bastante, más de lo que la gente cree. Y sobre todo con esta modalidad muy actual de que los autores de delitos se muestran, como alguien dijo por ahí, o en el Hola Chile, claro, de que el delincuente, mi amigo el general Tapia lo dijo, de que al delincuente, el autor de algunos homicidios aberrantes, le entusiasma estar cerca de la prensa y del sitio. Son boyeristas. Y claro. Les gusta claro, mostrarse, por verse, ser visto. Una porque se muestran para demostrar de que ellos no están metidos, ¿cierto? Y ayudan en la búsqueda. Al punto de que ya en este momento, fíjate, cuando yo veo estos casos, yo empiezo a sospechar, pues. Cuando veo a estas personas... O sea, esos que se muestren y que parecen entregados a todo procedimiento, oye, y te ofrecen para vender el humo de que no son, son. ¿Y qué nos ha demostrado el último tiempo? De que no es uno, sino que son muchos casos donde estas personas realmente son los autores. ¿Los malos son más malos hoy que hace 5, 10, 15, 20 años? Lejos. Yo estoy convencido de que el malo actual es 10 veces más malo que el que vivía hace 30 años. ¿Y cómo se va convirtiendo en más malo? Porque está más capacitado, tiene más plata para comprar más elementos para ser malo, autos más rápidos, motos más rápidas, mejores pistolas con silenciador, mejores alicates para abrir los autos, máquinas, no sé, o porque ya el tipo tiene más experiencia, más rodaje, más currículum, más prontuario. ¿Por qué es más malo? Yo lo defino en 3 palabras. Mira, la primera, de que la hora maquiavélicamente, con tiempo más que suficiente, como le pasó al autor de la muerte de la señora Regui, que es un ejemplo más o menos clásico, que en Chile se da bastante, que en Chile se da bastante. Así es. Lo otro, que el sufrimiento de su víctima, ellos lo asumen como un agregado, o sea, les gusta ver sufrir a sus víctimas. Y tercero, que tienen la coartada tan bien armada que cuesta mucho encontrarlo, y a veces llegamos a crímenes perfectos por esto mismo. Esas 3 fases, para mi gusto, definen al hombre que comete delitos aberrantes en el día de hoy. Que no las tenía, el que habitualmente no las tenía, el que perpetraba delitos similares hace 30 años o 25 años atrás. Se caía en errores, decíamos nosotros, y eran evidentes. Ahora no, fíjate. Y agrégale otro factor que es de mucho peso, de que probarle policialmente al sistema o científicamente que es el autor cuesta mucho más. No basta la confesión de él, ya todos sabemos eso. Claro, lógico. Ni siquiera basta el testimonio de otra persona. Las pruebas tienen que ser más altas aún, son más exigentes. Muy elaboradas, muy elaboradas. Y entonces se presta, creo yo, para injusticia, en el sentido de que no se sanciona a veces a personas que manifiestamente son autores de delitos. Sí, son autores de delitos. Sí, pero la exigencia es tal que simplemente no pasa el sedazo a la justicia actual. ¿Los detectives de hoy son mejores que los de antes? Son menos vocacionales.
Menos vocacional. Menos vocacional. Diplomática la respuesta. Es diplomática, pero es real. Ya. Es real. Ya. Tienen menos hambre de investigar, de ir al fondo. Esa es mi impresión cuando hablo con ellos, cuando los converso. Fui profesor de muchas generaciones de ellos, a propósito. Entonces creo conocerlos a fondo. El detective antiguo era casi 100% profesional, porque entraba por poca plata. Sí. Ahora es bastante rentable ser policía. Sí, ¿Cuánto gana? Los mismos sueldos que los oficiales del resto de las Fuerzas Armadas, incluido Carabineros. Y son buenos sueldos. Ya. Son buenos sueldos. Sí, son buenos sueldos. Buenos sueldos, sin lugar a dudas. Ajá, sí. ajá. Estoy hablando de los oficiales. Sí, José Miguel, ¿qué es lo más importante en un detective? La vocación y la honestidad. La vocación y la honestidad. Y la honestidad. La honestidad para encontrarse con quizás qué cosa que le podría arreglar su vida para siempre y no tocar. Claro, exactamente. Y no mentir, y no ocultar. Si tienes este conjunto, creo que tienes un buen policía. Casi estrictamente siempre es así. Siempre es así. Algunos son más ingeniosos que otros, es cierto. Pero si son deshonestos, estamos perdidos. Sí, perdidos. Muchas veces te ofrecieron plata, elementos, cosas. Muchas veces fuiste intentando coimearte. Ni siquiera te imaginas la cantidad de veces y el dinero que me ofrecieron. Todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Todo el mundo. ¿Y cómo te contuviste y por qué, José Miguel? Porque tenía realmente clarísimo el concepto de la honestidad. Y yo vivo siempre al borde de una situación económica clase media modesta. Y he sido premiado por la televisión. Claro. La televisión ha puesto el equilibrio, fíjate en eso. Mira, lo que me faltó económicamente en mi profesión, me lo dio la televisión. Pero a plata de hoy, en un momento que son 50 millones, 100 millones, 500 millones, joyas, lingotes de oro, autos, casas, mujeres, fiestas, viajes, todo. Dinero, muchos millones. Muchos millones. Muchos millones. Detuve bandas de narcotráfico poderosísimas. Los narcos más importantes que había en mi época. Sí. Entonces, todo el oro del mundo. Todos ofrecían. Y yo lo que quiero decirle a la señora que me escucha en la casa, que es la que conversa conmigo en la calle, que no pierda la esperanza. Este país puede estar mal desde el punto de vista de la delincuencia en estos días. Está mal. Está mal. ¿Mal o muy mal? Mal. Pero yo quiero decirle algo. Cuando se llega a crisis, siempre viene después un remedio. Sí o sí, la historia nos muestra eso. Cara a cara, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones, gracias y hasta siempre.